todos. Antes que nada quiero agradecer la invitación y es un verdadero honor estar con ustedes. Vamos a ver algo de arritmias. Ya veo que están platicando, entonces las bases ya las tienen. De la electrocardiografía, lo primero que hacemos para cuando interpretamos un electro es imaginarnos cómo va la activación. Entonces pregunta, ¿por qué la activación empieza en el nodo sinusal y no en otro lado? ¿Pueden decir? ¿Por qué el nodo sinusal? ¿Por qué el nodo sinusal? ¿Por qué el nodo sinusal? ¿Por qué? Porque tiene mayor frecuencia. Entonces ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces al tener una mayor frecuencia va a tomar el mando. Este es un tip de arritmia, ¿no? Ritmos más rápidos inhiben ritmos lentos. Entonces en el nodo sinusal el potencial es muy pequeñito, no lo podemos registrar en el electro de superficie. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el electro de superficie? La consecuencia, que es que la onda P, ya la activación de las aurículas. En la aurícula la conducción va rápido y el tiempo de activación de la aurícula es este. El nodo aurículo-ventricular es el sistema de relevo, porque de embriología vienen de partes diferentes. Está el bulbus cordis, se dobla y al final quedan separados. Entonces debe haber una unión para que el impulso eléctrico pase, y eso entonces es a través del nodo AB. Entonces empieza la activación en las aurículas y en el nodo AB hay un sistema de relevo. Habitualmente, si el nodo sinusal falla, entonces ¿quién toma el mando del corazón? El nodo AB, pero con frecuencias más lentas, no tan rápidas como el nodo sinusal. En el nodo AB se detiene poquito. ¿Para qué? ¿Para qué se detiene el impulso? ¿Para qué, mi doctora? ¿Para qué, médico? Se detiene el impulso un poquito. Quiere decir que la velocidad se hace más lenta. ¿Por qué? Para que le dé tiempo a que las aurículas se contraigan y se llenen los ventrículos y ahora sí vengan con toda la fuerza. ¿Ok? Aquí el esquema, aquí es para que no se crean todo lo que vemos en internet. El nodo AB estaría aquí, en la parte alta del septum interventricular. El primero es el tronco grueso, baja tantito de adelante hacia atrás y empieza las ramificaciones. La rama derecha habitualmente se considera nada más una. El ventrículo izquierdo entonces va a tener dos. ¿Por qué? Porque tiene más músculo y tiene más fuerza. Entonces, en un minuto, ¿quién bombea más sangre? ¿El izquierdo o el derecho de los ventrículos? Doctora, ¿no? Igual, porque es un circuito cerrado, pero el derecho lo bombea con menos fuerza, con menos presión. Pero en volumen es igual, y no, imagínense. Entonces acá los trastornos de la conducción habitualmente son aquí, en el nodo auriculoventricular. Pueden ser también problemas fasciculares y el impulso no baja o baja muy lento. La velocidad de la conducción en el nodo es más lenta, se acelera en el haz de His y en el Purkinje, entonces ahora sí va más rápido, para tratar que esta despolarización llegue a todos lados. Cuando estaba más chiquito yo pensaba que entonces ese impulso eléctrico debe llegar simultáneo a todos los lados del ventrículo, pero no es así, va por partes. Recuerden que el corazón viene de forma como un cono truncado. ¿Y cómo se contrae? El corazón de la punta hacia la base. Entonces tiene dos músculos fundamentales, uno va para acá y el otro va al revés, en espiral. Y cuando se contrae, hagan de cuenta que exprimen un trapo y entonces hace este movimiento de la punta, que es la parte de abajo, hacia la base, que es la parte de arriba. La base del corazón es donde sale la arteria aorta y la arteria pulmonar. Y el corazón, les digo que es una de las mentiras del cardiólogo, que no hay derecho e izquierdo, sino más bien anterior y posterior.
allá por donde vivo, entonces si me porto mal, me dicen guárdame esto, me llegaría ¿a dónde? A las cavidades derechas, al ventrículo derecho que está en la parte de adelante del corazón, ¿ok? Entonces derecho, izquierdo. Después de estudios muy a fondo, llegué a esta conclusión: mis vectores de la activación ventricular. Entonces ya, el vector de la aurícula, el nodo sinusal estaría acá, entonces va derecha, izquierda, arriba, abajo y adelante, atrás. ¿Por qué? Porque la aurícula izquierda está atrás. Entonces acuérdense, cuando crece la aurícula izquierda, ¿cómo se ve en el electro? ¿Cómo se ve cuando crece la aurícula izquierda? ¿Cuál es el dato? La onda P, ¿qué sucede? Y se hace bimodal. Entonces les digo, porque la aurícula derecha está aquí, la izquierda acá, y entonces la izquierda al crecer se asoma. Y entonces ahora sí ya la veo. Normalmente nada más veo una onda, que es la onda P. Cuando baja el ventrículo, entonces se forma el primer vector septal, el segundo de pared libre, que es la resultante de los dos ventrículos, pero con mucho predomina el izquierdo. El vector del lado izquierdo es 10 veces más potente que el que se genera en la pared del ventrículo derecho. Y el tercero de las regiones basales, que ya quedamos, donde salen los grandes vasos. Siempre regresen a esto: primero, segundo y tercer vectores. Cuando tenemos dudas nos acordamos de esto. ¿Okay? Entonces se hablaba de las arritmias. Entonces las arritmias, dos mecanismos: alteraciones en la formación y alteraciones en la conducción. Entonces si hablamos de bloqueos, pudiera ser que de repente el impulso en el nodo sinusal ya no se produce por todo lo que estuvimos escuchando en la plática, o que se forme, pero en algún momento ya no puede avanzar. Entonces yo les digo que el impulso eléctrico viaja por supercarreteras, que es el sistema de conducción. Entonces cuando no puede pasar por ahí, pues busca otro lado, o de plano es imposible que pase. Estos potenciales de acción siempre también nos desconciertan. ¿Por qué esa forma? ¿Cómo es? No lo entiendo bien. Nada más recuerden que este potencial de acción, estos registros, son los registros que se hacen inicialmente, que son experimentales, y es metiendo un electrodo a la célula. Entonces me da por eso esto así. Si yo veo esto en un electrodo de superficie, pues sería un infarto, ¿no? Con desnivel positivo del SP. Entonces cambia la forma dependiendo en dónde tomamos el registro. Esta parte de acá, ¿cómo se llama esta? Si es una curvita que asciende, ¿cómo se llama? Pendiente de despolarización diastólica. Por eso les decía que el nodo sinusal tiene mayor frecuencia. Vean, la pendiente de despolarización diastólica está más inclinada. Entonces cuando llega al sitio umbral, ¿qué hace? Se dispara solita, ¿no? Entonces la capacidad de automatismo del corazón. Si nosotros modificamos esta, el tamaño, ayúdenme, ¿cuánto? ¿Cuánto? A 10 milímetros por milivolts. Los 25 milímetros por segundo. Si nosotros agarramos el papel de un electro, por ejemplo, de una tirita de papel, y le jalamos así yo la hacía cuando se me descompuso. Entonces cada 5 cuadritos grandes ya forman un segundo. Cada milímetro entonces uno de estos chiquititos, ¿sí? ¿Y en tiempo a cuánto equivale este chiquitito? ¿A cuánto? Va a 25 milímetros por segundo. Y un cuadrito pequeñito a 0.04 segundos. 0.04 segundos. Anoten. Entonces, electrocardiografía básica. Un cuadrito de este chiquito, que me decía mi maestro Alfonso Gagiola, que se llama unidad Ashman. Digo, ¿y para qué sirve eso, maestro? Para nada, se llama unidad Ashman. Entonces, los que son aquí, estos se llaman segmentos, acuérdense, ¿sí? Los complejos, complejo QRS contra T contra T. Y el intervalo RR, la distancia de uno a otro.
Aunque cuando queremos hacer una medición más exacta, ¿dónde debemos medir? Donde empieza el complejo, o sea aquí, en la onda Q, aquí, ¿sí? No de la R o los datos. Entonces, después viene lo de la electrofisiología. ¿Qué es la electrofisiología? Es como el electro de superficie, pero ahora vamos a meter catéteres dentro del corazón. Entonces podemos poner un catéter en la aurícula, otro en el ventrículo, otro cerquita de las de His. ¿Y qué vamos a ver? Ay, y corremos el papel bien rápido, así. Entonces aquí, imagínense un electro normal y es lo que vemos acá. Esta muesquita sería la onda T, complejo QRS, y acá la onda T. Entonces, y la distancia entonces se alarga porque el papel va corriendo más rápido. Cuando registramos dentro del corazón hay una medida muy importante que es esta. Entonces ver lo que se llama el electrocardiograma de His. Acuérdense, el haz de His empieza ¿dónde? Empezaría pegadito o junto con el nodo aurículo-ventricular. Entonces la distancia de la aurícula al His, el AH, y el His ventrículo. Entonces donde es el His y empieza la activación del ventrículo, el complejo QRS. Entonces activación o despolarización es lo mismo, ¿sí? Nos da el complejo QRS. Entonces este intervalo His ventrículo, ahorita vamos a ver por qué es importante, que en el electro de superficie no lo vemos, ¿ok? ¿Hasta aquí dudas o preguntas? ¿Dudas o preguntas, jóvenes? ¿No? Bueno. Entonces ya tenemos nuestro registro de electro, acuérdense que es un trazo de superficie, conectamos los electrodos y todo y empezamos a ver el trazo. Bloqueo auriculoventricular de primer grado. Entonces se considera habitualmente el intervalo PR de cuánto a cuánto, lo normal, acuérdense que varía con la frecuencia, pero en términos generales, ¿de cuánto a cuánto? ¿Cuánto? 0.12 a 0.20, ¿qué? ¿Qué unidades? Segundos. ¿Ok? Entonces el PR es el que va a estar alargado, pero todo lo demás es constante. Cuando yo trato de hacer diagnóstico de arritmias, entonces tengo que fijarme en los intervalos, recuérdenlo. La activación ¿dónde empieza? Nodo sinusal. ¿Dónde hace relevo? Nodo AB. Y después de ahí, ¿qué sigue? Ventrículo. Entonces están conectados, son independientes. ¿Cómo está la relación entre la aurícula y ventrículo? Es lo que vamos a ver. En el bloqueo de segundo grado MOVIS 1 sería una arritmia, pero que tiene una cierta secuencia en el ritmo. ¿Ok? Entonces va a haber un alargamiento progresivo del intervalo PR. ¿Hasta cuándo? Hasta que no conduce. O se hace hasta el infinito. Puede ser una secuencia corta. Un PR se alarga, se alarga, se alarga y no conduce. O puede ser una secuencia corta. PR se alarga al que sigue y al tercero ya no conduce. Entonces la secuencia puede ser corta o larga. ¿Qué sucede con los intervalos? ¿Por qué el PP es constante? Pues muy fácil, porque el problema de conducción está en el nodo AB. ¿Cómo está el nodo sinusal? Ahorita bien. Entonces su frecuencia es constante. Y el RR entonces tiende a cortarse. Se ve como que se acorta en la misma medida que el PR se alarga. Va de nuevo, el PP es constante, el PR se alarga, que le queda al RR. Hacerse más cortito, una pausa y el ciclo se reinicia. Y si yo cuento el número de P's, pues va a haber más P's. ¿Por qué? Porque va a haber una P que no conduce. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, pues más P's, ¿ok? Bloqueo en segundo grado MOVIS 1. Habitualmente este se considera supragiciano, un bloqueo supragiciano. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía no está involucrado ese espacio que habíamos dicho que se llama His ventrículo. ¿Sí? Es en la parte alta. Y esto sería bueno, pues no tan malo, porque todavía nos queda ahí en esa zona la posibilidad de que sí haya un rescate o un latido de esa parte que no tenga frecuencias tan bajitas. El bloqueo de segundo grado MOVIS 2 es un bloqueo habitualmente fijo. Entonces
Entonces el fijo era ¿cuál? El de primer grado. ¿El fijo cuál va a ser? De segundo grado modus 2. ¿Cuál vemos que varía? El de segundo grado modus 1. El más común de este bloqueo de segundo grado modus 2 son 2 P's y un QRS, 2 P's, un QRS. El intervalo PP va a ser, PR, perdón, va a ser el mismo. El PP de una P a otra P también va a ser el mismo, porque el nodo sinusal ahorita no tiene problema. Y el RR va a ser el mismo. Entonces, así, me acuerdo, el de segundo grado modus 2 lo dijo. Entonces todos los intervalos van a ser constantes. El más común, 2 P's y una R. 2 P's y una R. Este ya se considera infragisiano. Si ustedes toman un electro, llega un señor, está bien, va a control y tiene un bloqueo auriculoventricular de segundo grado modus 2, pero no tiene síntomas, ¿qué piensan? Puede aguantar, le ponemos un marcapaso, le hacemos algún estudio electrofisiológico, ¿qué pensarían de Holter? Pero si considero que es infragisiano y no toma medicamentos o tiene un descontrol electrolítico o tuvo un infarto o alguna causa posible, entonces lo más probable es que sea degenerante. ¿Okay? ¿Y va a progresar a cuál? Al de tercer grado. ¿Cuándo? Entonces ya pues primero que deposite y ya le ponemos un marcapaso. ¿Vale? Entonces ya se considera degenerativo. Empezamos con tratos. Entonces, ritmo, ¿tiene ritmo sinusal, sí o no? Características de ritmo sinusal. Atrás, médicos, características de ritmo sinusal. Frecuencia, ¿de cuánto a cuánto? Que la onda P preceda al complejo QRS. Que el intervalo PR sea constante. Que la P sea positiva. ¿En qué derivaciones? ¿En qué derivaciones vamos? Por allá. En B1, B2, en ABF, B5, B6. Y en ABR, negativa, y en D3 más o menos, y en B1 más o menos habitualmente. Entonces este trazo, ¿qué es lo que no tiene? Onda P. ¿Dónde está la P? Acuérdense, la clave de las arritmias es encontrar la P. Las mujeres siempre tienen la culpa. Pareciera que aquí anda, miren, ¿sí la ven? Pareciera. Y por acá pudiera ser aquí, al inicio, acá. Pero en realidad no la vemos claramente. Cuando no tengo esta secuencia de conducción de la P que conduce al complejo QRS, entonces aunque yo tenga la forma, no puedo asegurar que es un bloqueo de rama. Tiene la forma, pero tal vez el mecanismo de producción es diferente. ¿Aquí qué forma tiene? ¿De bloqueo de rama derecha o de bloqueo de rama izquierda? Alce la mano derecha, alce la mano izquierda con la izquierda. Vean derivación B1. Siempre en B1 nos vamos para ver la forma. B1 es más de bloqueo de rama derecha o más de izquierda. Izquierda, alce la mano. Más derecha. Entonces tiene la forma de bloqueo de rama derecha. Apréndansela. Así se ve como una M de MDS igual. Por eso no se me olvida. Entonces en B1, ¿ok? Si se va para abajo, entonces sería bloqueo de rama. Forma. Para que tenga los criterios de bloqueo de rama, deben llevar la secuencia de conducción: nodo sinusal, onda P, nodo AB y complejo QRS. Entonces, si no tiene P, o estas pueden ser las P's, entonces ya hablaríamos de un ritmo de rescate. Cuando es un solo latido que viene después de una pausa, y viene un latido para que no nos caigamos en síncope y no me muera, ¿cómo se llama ese latido? Pausa. Un latido. ¿Cómo se llama ese latido? Se llama latido de escape. Anoten. Entonces, si viene largo, latido de escape. Si son 3, ya forman ¿qué? Un ritmo. Entonces se va a llamar ritmo de rescate. ¿Okay? Aquí, ¿por qué se ve así raro? ¿Por qué la frecuencia cambia? Aparte la hoja la metimos al revés, ¿no? Se fijan, normalmente esto va arriba, ¿verdad? Para la hoja de cabeza. Pues ¿por qué cambia? Porque cambia la velocidad.
Entonces por acá se alcanza a ver a medio, dice, ¿no? La tira de ritmo, ¿no? Entonces los programas del electro, si los están moviendo, puede pasar eso. Normalmente, ahora fíjense, hay muchos tipos de electro. Los que mejores funcionan para identificación de arritmia se llama electro de 12 canales simultáneos. ¿Eso qué quiere decir? Si aparece un latido aquí raro, aparece aquí, aparece acá, aparece acá. O sea, las 12 derivaciones están registrando lo mismo al mismo tiempo. Es un electro de 12 canales. Hay electros de un solo canal, electro de 3 canales, y hay uno de 3 canales, pero que es simultáneo también, de 12 canales simultáneos o 12 derivaciones simultáneas. Si ustedes se fijan, entonces vemos la secuencia y la secuencia coincide. Entonces, ¿cómo saco la frecuencia? ¿Cómo saco la frecuencia cardíaca? Denme 2 formas de sacar frecuencia. ¿Tienen 10? Cuando tenemos un electrocardiograma de una hoja tamaño carta, entonces la distancia de aquí para acá son 10 segundos. Entonces, ¿cómo saco la frecuencia? Contando los complejos, ¿cuántos hay que? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿qué frecuencia tiene en un minuto? Son 10 segundos, ¿el minuto cuántos segundos tiene? 60. Entonces lo multiplico por 6 para que sean 60. Son 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por 6. ¿Cuánto da? 48. Entonces, frecuencia media, podemos hablar, sobre todo cuando hay arritmia, hablamos de una frecuencia ventricular media. Entonces 48 latidos por minuto. Lo normal que damos 60, 100. Si tiene menos de 50, a lo mejor está malito, ¿no? Entonces menos de 50 ya me voy a fijar si de veras tiene un bloqueo, porque por un marcapaso ya le cobramos, ¿no? Lo mandamos al seguro. Entonces complejo QRS ancho, y posiblemente estas sean las P's. Hay trucos para tratar de ver la onda P. ¿Cómo puedo ver la onda P? Pues aumento el tamaño, me acerco, ¿no? Puede ser, entonces ver un registro para identificar la onda P. Entonces acá no podemos avanzar más porque no la vemos. Vamos a seguir. Bloqueo de tercer grado. Bloqueo de tercer grado hay 2 variedades, completo e incompleto. El más común es este. Entonces el completo, ¿qué va a pasar? Regreso a mi secuencia. Activación en el nodo sinusal. En el nodo AB, ¿qué va a pasar? Se interrumpe la comunicación, y para que no me muera debe haber un ritmo de rescate. ¿Ok? Entonces va a haber diferentes frecuencias. La onda P va a andar en cuenta será la mejor, ¿no? Y el ventrículo, oye, pues ¿qué pasó? Entonces tiene que desarrollar su propia frecuencia. Entonces el ritmo de rescate, en términos generales, habría 2. Uno, del tejido de la unión, con un QRS de duración normal, angostito. Otro, que sea de la parte baja de los ventrículos, con un QRS más ancho, frecuencias más lentas. Entonces aquí todo es variable. El intervalo PP, ¿cómo va a estar? Si el nodo sinusal ahorita está bien constante, no se da cuenta. El PR, muy variable. O sea, está muy variable. ¿Por qué? Acuérdense, son 2 ritmos diferentes. Y el RR habitualmente, ¿cómo va a estar? Constante, con frecuencias más lentas que la frecuencia de un ritmo sinusal. Y por supuesto, va a haber más SQRs. Hay una situación, por ejemplo, en atletas muy entrenados, que bajan su frecuencia del nodo sinusal, ¿no? Una vez veía en el Discovery Channel uno de esos que son buzos, por cierto vivía en Cancún, pero era como de Alemania, de Austria. Entonces se metía a bucear y lo ponen así, se relaja y su frecuencia, ¡pum!, empieza a bajar a 30 y tantos. Bueno, entonces él entra ya en frecuencias del nodo AB, que son de 40, 50, 60. Entonces el nodo AB, ¿qué hace? Estás muy lento, pues ahí te voy. Y entonces hay más R's que P's. ¿Eso qué se llama? Disociación. ¿Y cómo se cura? Aumentando la frecuencia del nodo sinusal. Entonces con lo que unas sentadillas o algo, y ya se acelera, se recupera. No hay un bloqueo real, se disocian por frecuencia. ¿Ok? Entonces
La disociación AB, esa normalmente no le hacemos nada. Ok, ¿dudas o preguntas?